Bien, buenos días, estimados amigos y amigas que nos acompañan de América Latina por este medio y espacio digital. Agradecemos de parte de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica por haber acogido esta convocatoria a este evento sobre el tema de ciberseguridad y gestión de riesgos en tecnología de la información. Según lo establecido, vamos a dar inicio con la actividad prevista, esperando por favor y solicitándoles, se les está dando acceso al espacio digital, que mantengan por favor sus cámaras apagadas para dar inicio con la actividad. Para iniciar con esta nueva experiencia en un campo que nos parece fundamental en este momento, vamos a dar las palabras de apertura a nuestro compañero Carlos Montero, quien es el presidente del Consejo Directivo Regional, representante en el Consejo Directivo por Costa Rica y quien hace las veces de máxima autoridad de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, agradeciéndole también a nuestros aliados estratégicos, a la organización Aplica y a New Horizons por sumar esfuerzos en esta alianza de trabajo conjunto para poder efectivamente llegar hasta todos ustedes. Don Carlos, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, don Guillermo. Es un gusto poderles saludar en esta mañana tan bonita, llenos de vida, de vitalidad, de armonía, de una tranquilidad que le pueda dar a uno estar cumpliendo las medidas de precaución, las medidas de seguridad que implica esta experiencia nueva para la gran mayoría de la humanidad en cuanto a tener que cuidarnos unos a otros y no tener que pagar para cuidar a otros, porque son cosas muy diferentes. Y aún más ahora, que tiene que ver con lo relativo a lo que estamos realizando el día de hoy en conjunto con toda la gente del aparato administrativo de las SCA y de las empresas que nos ayudan, Concilium y demás. Decirles que a cómo avanza la tecnología, a cómo avanzan los medios de comunicación para podernos involucrar y sentirnos como que estamos siempre juntos, como que la humanidad trabaja unida y hacia adelante, también hay unas mentes increíblemente ingeniosas que están viendo a ver cómo se traen abajo cualquier modificación, avance o transformación tecnológica. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la seguridad, la ciberseguridad, el cuidarnos hasta el uso de tarjetas, que pareciera que es muy normal usar una tarjeta, pero hay tantos dispositivos para gemelear tarjetas o para hacer estafas, que todo conlleva no solo la seguridad, el ayudarnos en la salud, sino ayudarnos en la seguridad de la ciberinformación. ¿Por qué? Porque si hacemos mal uso de los medios de comunicación, también una mente muy hábil, aunque malintencionada, pueda tratar de interferir en nuestros medios de comunicación. Por lo tanto, decirles que muchas gracias y menciono a don Luis, a doña Thais, o a los compañeros de todos los países en representación que vi en la sala, a don Maynard, y decirles a nombre de ellos muchas gracias por compartir esta experiencia y queda abierto el espacio y reiterarles las SCA y todas las organizaciones afiliadas de Latinoamérica y el Caribe, estamos para este cambio tecnológico y seguir adelante. Muy amables y buenos días. Muchas gracias, don Carlos. Don Carlos Montero, en representación del Consejo Directivo Regional y de las autoridades del gobierno de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, nos complace mucho este saludo de apertura y reiterarles el agradecimiento a todos los amigos y amigas que confían en esta agenda que hemos venido estableciendo en este tiempo y que nos interesa sobremanera llegar con temas que sean realmente vitales y estratégicos para el movimiento cooperativo. Hoy tenemos prácticamente todos los países de América Latina en su gran mayoría presentes en este intercambio. Y bueno, vamos a proceder a dar una provocación inicial con el ánimo de que orientemos el marco de referencia sobre el cual vislumbramos la importancia y la pertinencia de un abordaje tan trascendental como es el tema relacionado con el tema de la ciberseguridad y la gestión de riesgos en materia de tecnología de la información. Primero, reiterar nuestro agradecimiento a Aplica y a New Horizons por esta alianza de trabajo conjunto que posibilita que en una visión de trabajo de cooperación, como es parte de nuestros principios, podamos efectivamente llevar hasta ustedes un trabajo de alto nivel técnico y profesional apoyado en Concilium con la idea de que efectivamente vislumbremos
los grandes desafíos, oportunidades, pero también amenazas que tenemos en materia de ese importante avance que ha tenido el movimiento cooperativo. Ya tenemos un siglo de historia en la etapa contemporánea de importantes cooperativas que han atravesado, independientemente de los problemas por los cuales han pasado los países de América Latina, hemos tenido cooperativismo vigente en todos los países de América por donde hemos transitado. Eso nos dice que no solo somos un movimiento de personas, que naturalmente hemos acumulado a lo largo de la historia lo que hoy dirían los técnicos una gran big data, o sea, lo cual quiere decir acumulación importante de datos, pero que naturalmente probablemente en ese manejo de una gran cantidad de datos de personas, y que tenemos que decir que el dato es la manifestación de un ser humano, un hombre, una mujer, un joven, un adulto mayor, que de una u otra manera ha confiado sus ahorros, su pequeña producción, sus pequeñas inversiones a una organización de carácter cooperativo. Y tenemos hoy día la gran responsabilidad de hacer el uso más responsable de la información que nos transfieren esa gran cantidad de personas que confían en la organización cooperativa. En ese particular, pues naturalmente tenemos cooperativas que tienen unas cuantas unidades como personas vinculadas, y tenemos cooperativas que tienen cientos de miles de personas, como es el caso de algunas, sobre todo en el Mercosur, con masas sociales de gente realmente significativas e impresionantes. Pero bueno, vamos a lo que hemos venido y que naturalmente nos interesa, y es efectivamente tratar de dimensionar no solo ese historial de manejo de datos que hemos tenido desde siempre, sino cómo hacer el uso inteligente del dato. Cómo lograr por la vía del manejo de los algoritmos, por el uso de la mitigación y el control y la gestión de riesgos aplicada a la gestión de la tecnología, lograr preservar eso que es tan importante, y es la confianza, porque detrás de un dato lo que hay es confianza, lealtad, solidaridad. Hay un credo de vínculo entre el asociado y la cooperativa. Y esos son elementos más cualitativos que son fundamentales de seguir manteniendo y custodiando de cara a lo que significa este esfuerzo por delante. El día de hoy nos acompaña el licenciado Alejandro Flores Reséndiz, quien es de nacionalidad mexicana, es miembro del Subcomité de Seguridad de Tecnología e Información en México, de la cual ha participado en la aprobación de una cantidad importante de normativas ligadas al tema de seguridad de la información. Ha implementado y certificado estándares vinculados al tema de tecnología de la información en una gran cantidad de empresas. Es auditor líder en seguridad lógica y riesgo tecnológico para proveedores en diferentes entidades y diversas de diferentes sectores económicos, y ha estado vinculado en el trabajo de implementación y certificación en sistemas de gestión de seguridad de la información, controles de seguridad para servicios en la nube, protección personal en la nube, sistemas de gestión en continuidad de negocio y datos personales en posesión de particulares. En algún momento que me ha tocado transitar, y es un pasado bastante reciente, recuerdo cuando muchas de nuestras organizaciones se frenaban al pensar que íbamos a tener datos en la nube. Desde el momento en que todos adquirimos un celular, una gran cantidad de nuestra intimidad transita a un espacio que ahí está, que existe, que tiene vida, y que naturalmente forma parte de información de carácter privada en un espacio de carácter público. Bueno, naturalmente esta nueva condición por la cual atraviesa la humanidad nos ha puesto a tener que revisar nuestro accionar, a tener que hacer más uso de los dispositivos digitales y probablemente a tener que preservar de manera muy responsable lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Así que sin más preámbulo, vamos a dar el uso de la palabra al licenciado Alejandro Flores Reséndiz en su condición de facilitador de este espacio, para que entonces nos nutra con su experiencia. Daríamos un espacio de presentación. Al final, conforme ustedes nos transfieran sus inquietudes por la vía del chat, les rogamos que lo hagan en forma escrita. Al final, el licenciado Flores nos haría un resumen sobre aquellas inquietudes que ustedes quieran plantearnos a raíz de la provocación que él va a hacer con su presentación. Les reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros aliados estratégicos, Aplica New Horizons, también a nuestro colaborador y facilitador de Concilio, a todos ustedes por estar presentes en este espacio, y pasamos a escuchar al licenciado Alejandro Flores. Bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias por
por permitirnos su tiempo para tener esta práctica. Y como bien comentaban, vamos a hablar una práctica referente a los riesgos de TI y sobre todo principalmente a los cambios que se nos vienen hoy en día con esta crisis que estamos pasando a nivel mundial. Una crisis que nos ha venido a cambiar nuestro entorno y nuestra forma de trabajar. Hacia su vez, también nos cambian los distintos riesgos que tenemos que evaluar ante la parte de seguridad de la información y sobre todo también continuidad del servicio. Riesgos que a lo mejor también teníamos considerado, pero a lo mejor con una prioridad baja o un impacto bajo, hoy en día se vuelve como una prioridad más alta que puede llegar a pasar. Esta parte de la crisis que estamos llevando de COVID nos ha orillado a usar más tecnologías de teletrabajo. Aquí en la parte de México tenemos la mayoría, o si no es que el 95% de la gente del sector privado y público se está trabajando a nivel en casa, ya que por cuestiones gubernamentales, pues no podemos estar en las instalaciones para prevenir una infección. Con lo cual, la forma de trabajo que están acostumbrados la mayoría de las empresas, chicas, medianas o grandes, de estar en sitio presencialmente, cambia totalmente. Desde la forma de que ahora tenemos que trabajar en nuestra casa, tener un espacio dedicado, tener una red adecuada y tener las plataformas como la que estamos utilizando ahorita para esta práctica que es Zoom, nos permite el trabajar, seguir la continuidad de servicio y poder continuar dando servicio a nuestros clientes. Pero también está la otra parte. Ahora, ¿cómo vamos a seguir trabajando? ¿Qué medidas de seguridad vamos a tener ante esta nueva forma de trabajar? Que también es cierto, esta forma de trabajar ya existía, ya se tenía contemplada, no con tanto auge como hoy lo tendremos y que ya será un día a día, pero ya nos cambia la forma. Y entre eso está la forma de la tecnología. ¿Cuáles son los elementos, los controles o los riesgos que hay que considerar ante esta nueva forma de trabajo? Y bueno, como bien comentaban, al final háganos uno en su chat aquellas dudas que tengan específicas y daremos una respuesta. Y también aquellas inquietudes sobre algún tema específico que tengan, háganoslo saber y nosotros trataremos de lo más posible de hacer alguna convocatoria para hablar de un tema específico que tenga, ya sea algún tema de continuidad, de calidad de servicio, de alguna normativa o de algún curso en específico. Y bueno, una de las cosas importantes es cómo la adaptación a nuevos cambios tecnológicos y exigencias de nuestras partes interesadas. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos una crisis a nivel mundial, con lo cual lo hace evolucionar la tecnología. Tenemos como reciente la plataforma ahorita que estamos ocupando, que tuvo que adaptarse y mejorar la parte de seguridad, ya que aumentó la demanda. Y ahora se utiliza más para la parte de trabajo. Si bien ocupaba, ya también para las cuestiones de más auge se le da. Y por lo cual también la evolución de la tecnología va cambiando. Por ejemplo, hoy en día, y seguramente lo que vamos a procurar es no tener contacto físico. Por lo cual, ahora que damos nuestros pagos, la mayoría estarán buscando hacer algunos pagos con ENFs, es decir, con la proximidad del teléfono, con solamente la proximidad de la tarjeta, con lo cual los hardwares y la tecnología deberá de evolucionar para poder garantizar que se va a poder proceder esta tecnología para el servicio al cliente. Entonces, es un ejemplo de cómo la tecnología va a evolucionar y nosotros tenemos que estar preparados ante esta evolución. También la gente que se dedica al desarrollo de software o aplicativos tendrá que mejorar o tendrá que ir alineado a esa evolución que se nos viene hoy en día tecnológica. Como lo acabo de comentar, se vendrá con mucho auge el uso de plataformas de teletrabajo. Y esto, aquí le hemos comentado mucho que esto vino para quedarse. La forma de trabajo que se está llevando, ya sea de home office, trabajo a distancia, vino a quedarse. Y por ende,
la tecnología, la evolución tecnológica y las plataformas de trabajo se van a poder, van a tener que hacerse diariamente. Tenemos que adaptarnos a estos puntos, entre los cuales existen riesgos que tenemos que considerar. Ejemplo, las redes que estamos ocupando hoy en día en nuestra instalación, en nuestras casas, para poder seguir dando servicio, continuando con el trabajo, no sabemos si tienen la seguridad pertinente. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya esté fuera de dominio de las empresas se convierte en un riesgo, el cual hay que considerarlo para poder tener los controles pertinentes. Tampoco quiere decir que no existan los controles adecuados, pero que hay que considerarlo. Y los riesgos, no solamente en cuestión de la red, también el adecuado uso del equipo de cómputo. Ahorita veremos algunos tipos de riesgos que existen. O, por ejemplo, si nosotros vamos a estar haciendo teletrabajo ya sea en casa, o a lo mejor cuando se habiliten unas cafeterías y vamos a estar ahí, desde el simple hecho de no permitir que la gente que está a su alrededor pueda ver la información. Si se va a permitir trabajar con equipo personal para trabajo, ¿qué controles vas a poner? ¿Cómo garantizamos que tengan los parches de seguridad pertinentes, que tengan los antivirus, que se ocupe el equipo únicamente para trabajo o para cuando los equipos son personales y se ocupan para trabajo? ¿Qué controles van a restringir o van a permitir que no haya una fuga de información? Entonces, ese tipo de riesgos hoy en día hay que considerarlos. Pero si se ven, tenemos una evolución tecnológica, mayor uso de plataforma telefónica y riesgo en seguridad de información que tenemos que estar considerando en esta parte. También es importante ver que los tiempos han cambiado y ido muy rápido la tecnología. Con lo cual, hoy en día cualquier persona puede adquirir productos tecnológicos de una forma muy sencilla. Antes a lo mejor era muy difícil, vamos a ver aproximadamente de hace 10 años, un promedio, que tuviéramos dentro de nuestras casas instrumentos tecnológicos que permitan tener una casa inteligente. Hoy en día ya están los dispositivos que lo puedes consumir en cualquier tienda en línea, lo tienes y de una forma fácil adaptarlo a tu propia red. Eso quiere decir que la tecnología pues va evolucionando muy rápido. Cada día va evolucionando y adaptándose mucho al cambio. Y nosotros tenemos que estar adaptándonos a ese cambio. Al tener la tecnología de una forma más fácil para el usuario y que pueda hacer este tipo de tecnología en casa, de una casa inteligente, de que tú puedes hablar y puedan prenderse las luces, de poner tu propia música, que prendes tu propia tele con tu voz. Todo eso también radica en que a mayor tecnología, mayor riesgo, porque hay menor seguridad. ¿Cómo garantizamos o cómo le enseñamos a esas personas que al tener este tipo de dispositivos conectados a su red también tienen que considerar que tienen que tener una protección en su propia red de casa? También tenemos, por ejemplo, en las casas inteligentes, no en la casa, sino en las mismas oficinas ya en instalaciones, pues cámaras espías de que las puedes conseguir en cualquier lado. Tenemos que adaptarnos a esa nueva evolución y eso también es un riesgo tecnológico. Entonces, todo eso hay que tenerlo previsto, considerarlo. Hay que considerar nuestra parte de riesgos cuando hagamos nuestro análisis de riesgo de TI, considerar esos dispositivos que nos pueden poner en riesgo a la oración de acuerdo a la información. Pero también tener en cuenta un factor muy importante que es uno de los errores que muchos cometemos y que yo me he encontrado mucho en las auditorías que he tenido que realizar. Y es que al ser humano no se considera como un riesgo, cuando el ser humano es el riesgo principal que tiene la organización, ya que es el que está en contacto con toda la información. Es la persona que puede ser también más manipulada fuera de la instalación. Como por ejemplo, la parte de limpieza. La gente de limpieza
son de las personas que tienen acceso a todas las áreas de la empresa. Es más, hay personas que a lo mejor ni conocen al director general o al subdirector, y hay gente, y la limpieza seguramente que a lo mejor sí lo ubica, que ingresa hasta sus propias instalaciones. Entonces, hay que considerar todo eso, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, también se nos viene otro factor importante que tenemos que tener en cuenta, que es el cambio regulatorio. El cambio regulatorio nos va a impactar porque con estas crisis que estamos pasando, cambiará la forma, ya sea a nivel contractual con nuestros clientes o a nivel legal, que quiere decir que tenemos que considerarlas aquellas medidas de seguridad o de tecnología o de la parte de SLA, de nuestros servicios para procesos de TI, para poder cumplir con lo que estamos, nuestras partes interesadas. Puede cambiar a lo mejor algún punto en cuestión de ley de datos personales, agregar algunos temas de seguridad. Puede ser que cambie algunas regulaciones para trabajo en casa. Entonces, todo eso hay que tenerlo considerado. Y nuestros clientes nos van a exigir más. ¿Qué quiere decir? Nos van a exigir que tengamos un plan de continuidad pertinente que cumpla con posibles pandemias, como la que estamos pasando, y que los tiempos de recuperación no retirados y RFs estén adecuados para continuar con el servicio. También nuestros clientes a esto, que ya se da hoy en día en entidades financieras, seguramente nos van a querer hacer auditorías para poder ver que estemos cumpliendo con los parámetros y regulaciones que nos piden en temas de seguridad lógica, en riesgos tecnológicos, en SLAs. Eso les va a dar una garantía. Y viene mucho esta parte en la parte de gobierno TI, que nos hablan que nuestros proveedores tienen que estar regulados, tienen que estar controlados, verificados, que tengan las medidas de seguridad pertinentes. ¿Qué tipo de riesgos nos podemos encontrar en el mercado hoy en día? Y que estos riesgos no quiere decir que sean nuevos, no, ya existían, ya existen, ya los teníamos, pero que a veces no los consideramos dentro de nuestro mapa de evaluación de riesgo. A veces nos vamos mucho a lo muy puntual en la tecnología, pero se nos olvida algunos tipos de riesgos que los llamamos regenería social, que puede obstruir o puede obtener nuestra información de una forma fácil y sin violencia. Por ejemplo, tenemos la parte de shoulder surfing. Esta parte seguro lo han visto y lo han percatado. Aquellos que en su propia oficina, en la parte del coffee, hasta cuando van a una plaza o caminando, que la persona, el ser humano, tiene esa noción de que cuando ve que alguien que está con su teléfono, voltea a ver de forma inconsciente y ve la información. Yo creo que a muchos les ha pasado. Pues esto pasa también mucho en las relaciones y más en esta parte de teletrabajo que hoy en día estamos haciendo. Estos riesgos hay que considerarlos. Cuidar que las personas que están a nuestro alrededor no alcancen a ver nuestra información, cómo cuidar este equipo. Y desde un simple hecho de poner una protección para que no tengan visibilidad, hasta el hecho también de sensibilizar a la gente de que no permita de que las personas se acerquen. Y uno también tener esa disposición de decir, oye, hey, espera, no te acerques tanto, estoy trabajando. Entonces, ese es uno de los tipos de riesgos principales que también hay que considerar en nuestra evaluación de riesgo. Ataque de phishing, de malware, de pescar. Esto, tenemos años con este riesgo, pero aún así seguimos cayendo muchos. Y hoy en día lo que utilizan, pues también temas en nuestros mismos celulares, nos mandan mensajes de WhatsApp, actualizaciones, juegos de actualizaciones, y caemos en esta parte. En los correos que nos mandan, también podemos caer. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y hoy más en día que se van a ocupar esta parte de móviles. Tengo muchos ejemplos que cuando me ha tocado hacer verificaciones a entidades de distintos gremios referente a seguridad de información, me he percatado cuando hacemos las verificaciones de los equipos de cómputo que llegan a estar infectados por haber descargado un aplicativo no permitido por la empresa. Pero ¿qué pasa? Que las organizaciones cuidamos mucho nuestros equipos de cómputo, pero luego se nos olvida poder proteger el móvil, el celular.
en el cual tenemos acceso a nuestra nube empresarial. Eso sería lo pertinente. A veces no es ni empresarial. Tenemos acceso al correo de la empresa, es muy típico. Y se nos olvida que tenemos bastante información confidencial en este equipo. Entonces, es muy importante también tener esta protección, tenerlo considerado. Porque una actualización de un juego o algo puede destruir todo. Hay que tener mucho cuidado en esta parte y considerarlo. Consideren este tipo de riesgos dentro de su mapa o su catálogo de amenazas posibles. Ataques por temas de medición portátiles. Y esto se da mucho, y yo lo veía mucho en la parte de cuando iba a los aeropuertos. No sé si lo han visto mucho, en que la gente se conecta hacia el puerto USB para poder cargar su celular. Pero no sabemos qué contiene ese puerto. No sabemos a qué no estamos conectados o qué nos están inyectando sin saber. Hay que dudar. Pueden ser en la parte de riesgo y en la parte de seguridad. Muy importante es la incertidumbre. La dirección les dice que es incertidumbre. Y hay que dudar de todo lo que está externo. Esta parte de puertos, hoy en día en cualquier lado del mundo puedes encontrar un puerto abierto, ya sea para cargar o, bueno, hay lugares donde mismo está la USB conectada para que tú la conectes y puedas tener alguna información. Pero no sabemos, está el punto de que no se sabe qué tenga en la memoria. Y está también el punto del el viejo truco que utilizan algunos malhechores, que es tirar la memoria USB cerca de las instalaciones, que la metan en las instalaciones y que la conecten en su equipo. Por todo eso, también esos riesgos, hay que considerarlos y tener en cuenta que llega a pasar. Que sí que pasa. No es tanta ficción. Y ahora sí que las películas nos han alcanzado a hoy en día. Hablábamos de la parte de seguridad de móviles. Es muy importante esta parte de seguridad de móviles. Hoy en día es una de las amenazas también principales de las organizaciones. Y grande la fuga de información de la organización es por medio de celular. ¿Por qué? Porque no se le da esa importancia o se nos olvida que el celular se ha vuelto ya casi un equipo de cómputo. Desde el mismo celular tú puedes hacer la mayoría de las cosas. Ya puedes conectarte a la nube, ya puedes conectarte a documentos de la empresa, en ese momento modificarlos. Toda la tecnología que ha llegado, todos los RPs, todos los aplicativos que nos permiten operar y permiten darnos esa continuidad del servicio, porque es una herramienta que nos ayuda, se nos olvida considerar esta parte que es un equipo de cómputo y que meter la protección pertinente. Tengo un evento que una vez me sucedió, que haciendo una verificación de una auditoría en alguna entidad también, nos percatamos que tenía muy grande seguridad, mucha seguridad la empresa, pero su vulnerabilidad fue que los equipos de móviles de seguridad no los tenía protegidos, con lo cual una de las personas descargaba juegos. Y ese juego, en primera está violando una política que habían puesto documental, y la segunda, ese juego, pues realmente no venía gratis, venía con pequeño bichito, con lo cual paraba la red. Tenía ahí, estaba obteniendo la información, pero no se habían dado cuenta por este punto. Es muy importante esto, es muy importante considerar en esta parte de seguridad móvil, y hoy en día también considero como parte de la parte de teletrabajo. ¿Cómo lo están protegiendo? ¿Qué medidas de seguridad están haciendo? La parte de seguridad de Internet. En seguridad de la Internet es cómo vamos a usar nuestra información, y ahorita esto es el foco principal también de teletrabajo. Hoy, ¿qué redes están permitidas y qué redes no van a estar permitidas en conexión? Las Wi-Fi públicas estarán permitidas para empresas. ¿Qué está permitido conectarse en hoteles, en aeropuertos, cafeterías? Y si es necesario, ¿qué protección van a tener ante esas conexiones? Porque también no quiere decir que no todo se va a poder, se va a prohibir, se va a cerrar, sino
También hay que considerar que al meter controles, debe de también permitir la operación. No tiene que disminuirla. Pero sí que meter los controles que te protejan. En la parte de hoteles, muchos usamos esas redes. Esas redes, ¿cómo las vamos a proteger? Y existen distintos medios, desde a lo mejor una VPN de antivirus, conectarnos, disfrazar nuestra identidad de la IP, trabajar por vía VPNs ante un servidor de la empresa. Va a existir distintos canales. Pero esta parte de seguridad en la red también entra en un mecanismo que se tiene que considerar en la parte de continuidad de negocio, que como tu gente, si llegan a ustedes a considerar como sitio alterno el home office de la mayoría va para allá, ¿cómo van a garantizar dos cosas? La continuidad de servicio y la continuidad de la seguridad ante sus clientes. Y aquí tenemos dos. En primera, la capacidad de nuestra red que estamos manejando en nuestra casa doméstica tal vez no es la adecuada, la suficiente para poder trabajar en línea en esta parte de red o algunos aplicativos. Entonces, deberán de considerar los directivos en esta inversión para el personal. Deberán de considerar aquellos partes de seguridad. Deberán de considerar la parte de cómo van a los mantenimientos. En el caso de en su país o región está prohibido, entonces, ¿qué hace? A las empresas, ¿cómo van a dar mantenimientos a los equipos de cómputo? Que va a ser por línea. Entonces, eso deben de considerarlo como riesgo y como parte de todos sus canales, que es la continuidad y la parte de seguridad. Entonces, tenemos estos tipos de riesgos que ya existen, que ya están, y que hoy en día se aumenta más la probabilidad a este nuevo ritmo que vamos a estar llevando. Pero la seguridad física también es un elemento importante. Por ejemplo, hay gente que se hace llegar a instalaciones y se hace pasar por otras personas, ya sea auditores, consultores o otros directivos, con lo cual, si no tenemos nuestros canales para poder autentificar a la persona, se nos puede meter una persona haciendo usurpación de identidad. Y eso existe mucho también en algunos países que tienen el problema del crimen organizado y que debe de considerar también ese tipo de riesgos. Tenemos seguridades físicas que, aunque pareciera como es el foco siempre que practicamos en cuestión de seguridad de información, no dejar papel en la impresora, destruir el papel adecuadamente, toda la información secreta o de una clasificación de información confidencial o restringido, deberá ser destruido adecuadamente o no estar en ciertos lugares. Todo eso que pareciera que es lo común, es lo que aún así, aunque es común, se hace. Se llega a pasar en las empresas, en grandes, chicas, medianas. Desde olvidar dejar la información en la impresora. Que a lo mejor es confidencial, no tiene que saber a nadie y la dejan ahí. O reusar papel. También es muy típico el reuso del papel con información que a veces es confidencial o me ha tocado muchos que utilizan información de los expedientes del personal, lo reusan. Y ojo, cuando vamos revisando, ¿qué es esto? Aquí hay información muy confidencial de la persona y de tu propio personal que no puede saber las cosas. No cualquier personal externo o internamente. Entonces, tener mucho en cuenta y ya se lo están evaluando como riesgo, volverlo a considerar. Y ojo, ahora que vamos a hacerlo en línea, ¿qué medidas de seguridad van a tener o van a permitir en la cuestión de la documentación física o en la información que tienen el equipo con la forma de borrado seguro? Consideren ese punto también como un riesgo, como un control, pero ¿cómo va a mitigar ese tipo de riesgos? Considerando que también existe borrados, tanto a nivel disco duro como también de un solo archivo. Entonces, esa parte hay que también considerarla. Y de ahí va mucho la parte de la sensibilización de las personas. Con lo cual, considero que existen estas 4 principales vulnerabilidades que tenemos que van a existir y que tenemos que tomarlas en consideración
para poder fortalecerlo. Y una es la falta de sensibilización. La falta de sensibilización, que parece sencilla, es esencial en toda organización. Si a la gente, al personal, no se le sensibiliza, no se le da a explicar qué es el tema de seguridad de información, de continuidad de negocio, la parte de calidad de servicio, eh, no va a entender. Pero también hay que enseñarles el por qué se pone un control, el por qué se está destruyendo la información, la importancia de no tener la información regada en cualquier lado. Es muy importante para que esto ya se vuelva consciente en las personas. La falta de capacitación. Es importante que se actualicen todos nos actualicemos con las nuevas vanguardias que vienen, el nuevo uso de tecnología, el uso de plataformas inteligentes, comentaban de la nube, cómo vamos a utilizar la nube, cómo ha mejorado la nube, buscar empresas que estén certificadas en normativas que garanticen la seguridad de la información que vamos a tener en la nube, la protección de nuestros datos personales, de cómo vamos a controlar la nueva infraestructura. Entonces, es muy importante la capacitación. Tendrán ustedes seguramente mucha gente capacitada, mucha buena preparación, pero eso hay que volverlos otra vez a actualizar para que no nos quedemos atrasados con los nuevos cambios regulatorios que existen. Y las personas que están alrededor, por capacitarlas, invertir en el curso. Una de las mejores inversiones es la capacitación al personal. ¿Por qué? Porque te va a rendir resultados, te va a mejorar el servicio, te va a mejorar el producto, mejorar la seguridad, los procesos de TI van a ser más rápidos y van a entender las normativas que existen en el mercado y toda la parte de gobierno. Falta de inversión en infraestructura. Es importante que inviertan en la nueva tecnología. Si nos quedamos cortos, no solamente vamos a bajar nuestra productividad o que vamos a afectar a nuestros clientes en la cuestión de cumplimientos de SLAs, que son acuerdos de nivel de servicio, sino también nos vamos a quedar fuera del mercado. Hay que subirnos a la nueva tecnología. Hay que tener que subirnos a ese barco para poder seguir en el servicio, en la competencia. Como anteriormente la disciplina lámina les comentaba, la evolución tecnológica está rápido, tan fugazmente se están creando nuevas cosas que permiten procesar mejor la información, dar un mejor servicio y por ende también los clientes te van a exigir eso. Y si no estamos preparados, pues vamos a salir. Es como la parte de estudios de mercado. Aquellas personas que se quedaron en el papel y no quisieron evolucionar, pues se quedaron fuera. Todo se ha subido a cuestión tecnológica. Un ojo muy importante que he encontrado en este último tiempo, y es que no consideramos el contexto de la organización, ni las partes interesadas. Cuando me toca evaluar también distintas empresas de distintas normativas para poder privacidad de datos, seguridad o continuidad, resulta que no analizan a su propia versión ni de qué servicios brindan o hacia dónde van, cuáles son sus elementos externos e internos que tienen en la empresa. Y eso, al no considerarlos, es una debilidad. En partes interesadas, los clientes, hay que considerar todos aquellos niveles contractuales, cláusulas que nos rigen en sus contratos, el nivel de servicios, de anexos tecnológicos, riesgos tecnológicos. Si no los consideramos, empezamos a implementar buenas prácticas o nuevas tecnologías, y cuando nos llega una verificación de nuestros propios clientes, ahí nos metemos en un problema, porque al no considerar lo que ellos nos están pidiendo, y nosotros no queríamos puesto buena tecnología, pero ellos querían algo específico, ya estamos quedando más con el cliente, con lo cual es un incumplimiento y una sanción. Por ejemplo, algo muy sencillo, que resulta que un cliente nos pida que tiene que estar cierta información cifrada con cierto algoritmo, y no lo tomamos en consideración, y cuando vienen a verificar, nosotros en sí tenemos cifrada, pero con un algoritmo distinto al que ellos nos pidieron. Y ahí, pero yo te pedí este algoritmo. Hay que considerar todo ese tipo de lineamientos y también lo que no nos permite. Y otra cosa muy importante, la cuestión legal. No nos sirve tener unas buenas prácticas si no estamos cumpliendo con nuestras regulaciones. Por ejemplo, aquí en México está la parte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también en cuestión de gobierno. Es el órgano regulado por la parte de INAI. Y nosotros tenemos que cumplir
con ciertas medidas de seguridad pertinentes a los datos personales de todos nuestros trabajadores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, todos aquellos datos personales. Y si no cumplimos con eso, pues nos metemos en una sanción fuerte. Es uno de los factores que hay que considerar. Pero también tenemos otras directivas. Si a lo mejor estamos trabajando con transferencias de información, de datos hacia la Unión Europea, por ejemplo, tenemos que cumplir con su Ley General de Datos Personales, con las directivas. Porque si no, pues también lo podemos hacer una canción. O en su caso, a veces no podemos ni participar en un concurso. Pues todos estos puntos hay que considerarlos también a la hora de hacer nuestros planes estratégicos y los sistemas de gestión. No se nos olvide, ya que nos podemos tener que regresar de todo el avance que hemos tenido por no considerar esos puntos. También como en la parte de desarrollo, si no consideras los requerimientos que te hace tu cliente y regulaciones, vas a tener que dar marcha atrás a todo el trabajo que has hecho. ¿Cómo está compuesto? Entonces, un poquito de resumen es que es importante hoy en día tomar en consideración que ya existía, repito, ya existía esto, pero hoy en día se endurece más, es más importante por lo que estamos pasando, es considerar nuestras partes interesadas, externas e internas. No solamente considerar nuestras partes externas, sino también nuestras internas, escuchar a nuestros empleados o colaboradores. Recordemos que ellos son nuestro activo principal de la empresa. Con ellos operamos. Y hay que escucharlos también. Hay que escuchar qué ideas tienen. Ellos que operan todo el tiempo, saber qué vulnerabilidades detectan en la tecnología o en los mismos procesos. Las inquietudes en la seguridad. Eso hay que escucharlos. También a los directivos socios, porque pues no podemos, hay que seguir siempre un canal, ¿no? La meta que nos ponen nuestros grandes directivos para generar los planes estratégicos y vertidos, ya sea en seguridad, TI, en continuidad, para cumplir con los objetivos establecidos, pero también con nuestros indicadores. Y considera todos estos elementos externos e internos, con lo cual también considera en la parte de evaluación de riesgo estas partes. Estos entes que no se nos vayan. ¿Qué impacto tendría una amenaza ante una parte interesada como un directivo, un empleado, o un órgano externo como la parte de nuestros clientes, o un órgano regulado con las leyes, o también nuestros nuevos proveedores? Y como parte externa también, a veces considerar están los corporativos. Algunos a lo mejor ustedes pertenecen a un corporativo y ese corporativo se ve como parte externa que hay que escucharlo. Son los que dictaminan el alineamiento y tenemos que tenerlos en cuenta siempre. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces, en nuestra evaluación de riesgos, estas partes hay que considerarlas. Esta evaluación de riesgos, ya sea de seguridad de información, continuidad, de privacidad de datos, de la nube, de desarrollo de software, hay que considerar nuestras partes interesadas. Para poder también considerarlo, es tener en cuenta el cumplimiento normativo de distintas entes. En este caso, estoy poniendo, por ejemplo, el sistema de gestión de servicios. Hoy en día tenemos que tener nuestros procesos de TI pertinentes a cumplir el servicio a nuestros clientes, cumpliendo con los SLA prometidos. Y no solamente con clientes externos, también puede ser con clientes internos. Entre ellas tenemos con el TIL, la evolución, versión 4, tenemos ISO 20000, que ya es de la 2018, que ya están más encaminados a un anexo SL de alto nivel, buscando el gobierno. Tenemos también, muy importante, considerar la parte de seguridad de información, con la ISO 27001-2013, en la última versión, y la parte de privacidad de datos personales. Esto es muy importante, la seguridad, para aquellos de cualquier tipo de empresa, porque luego pareciera que por ser pequeña o porque nuestro servicio a lo mejor no es tanto de datos, no consideramos la seguridad. Cuando existen datos personales y existe información, existe cualquier tipo ya sea de logs o hasta un número o algo, que hay que cuidar. Y tenemos que proteger con la tecnología pertinente y humana. Tenemos también la parte de continuidad, que hoy en día es lo que estamos ocupando y que estamos implementando todos a nivel mundial. La continuidad del negocio. Ante esta pandemia, muchos hemos generado distintos planes estratégicos.
Y hoy en día tenemos que ejecutarlas. Pero al ejecutar este plan de negocio, este plan de continuidad de negocio, no se nos olvide la continuidad de seguridad. Tenemos a veces un pequeño error, mucho de TI, y es que pensamos que la parte de continuidad de negocio solamente es de RPs, es continuidad en cuestión tecnológica. No, la continuidad de negocio está orientada no solamente a tecnología, sino también entra todas las áreas, recursos humanos, comercial, mercadotecnia, contabilidad, jurídico, todas esas áreas entran. Entonces, hay que contemplar también todos nuestros procesos de tecnología, hacia el servicio, de calidad, para garantizar la continuidad del negocio. Y hoy en día ustedes están haciendo. Hoy en día todos, alguna mayoría, están en instalaciones, en sus casas, dando el servicio hacia el cliente y operando. Entonces, muy importante estas 3 normas que recomiendo. ¿Para qué? ¿Qué permiten tener buscar certificados o buenas prácticas? Confianza, ratificación con el cliente, con lo que nos prometemos, y tranquilidad, que es lo más importante. Esa tranquilidad que tenga el cliente hacia ustedes, de que le dan la confianza de que ustedes van a desempeñar los acuerdos de servicios acordados. Para todo esto, ya que ustedes quieran implementar una buena práctica, muy de la mano en la preparación con cursos y la ejecución e inversión en herramienta tecnológica que te permita operar eficaz, eficientemente y efectivamente los procesos y políticas y manuales que ustedes hayan documentado o puedan necesitar. Con lo cual, yo les voy a dar unas pequeñas recomendaciones ante lo que estamos hablando. Primera, la capacitación. Inviertan en capacitación. Actualicen a su gente. Sensibilicen a su gente. Sensibilicen a su gente con el lenguaje que ellos van a entender. Tampoco se vayan tanto jurídico como tecnológico, tal cual. Al lenguaje que ellos, si es necesario hagan una caricatura o algo, eso les sirve mucho. Y van a entender y se les va a generar una conciencia. Invierta con tu gente, con tus expertos de cumplimiento, el TI, en cursos que New Horizon, por ejemplo, está ofreciendo. Es Big Data, Professional, certificados en ciberseguridad, en interpretación de normativas, implementación de auditorías, como de 20.001, 27.001, 22.301, en riesgos, en la parte de Innovation Manager Professional. Inviertan en capacitación. Es lo mejor que creo que nos puede venir hoy en día para cómo proceder a ejecutar nueva tecnología y estos nuevos procesos y estar a la vanguardia y a la expectativa que va a tener tus clientes. Entonces, es muy importante esa inversión, ya sea que se actualice su gente y a su vez a los demás trabajadores los vayan formando. Ellos al final les va a generar ese gran valor a la empresa. Otra de las recomendaciones que yo les doy es buscar un certificado. En lo posible, busquen certificar a sus empresas en normativas de buenas prácticas. Tenemos a ese Global UNESCO, en invertir en certificados que te van a generar valor y que a su vez van a generar la confianza a sus clientes o proveedores. Confianza, tranquilidad y atención al cliente. Es satisfactorio ver que tu proveedor cuenta con las normativas de 27.000. Entonces, seguramente que está implementando todo lo pertinente en controles innovadores y seguridad para brindarme este servicio. Garantiza la protección y los procesos de servicio de gran calidad. Lo que acordamos se va a cumplir en tiempo y en forma y que me va a generar valor con la parte de ISO 20000. Me garantiza la continuidad del negocio ante cualquier circunstancia de pandemia que pueda decir, por ejemplo, ahorita que se nos puede venir un rebote en esta pandemia. Si bien algunos ya están saliendo, los que están saliendo también tienen ese riesgo, es el bote de la pandemia otra vez. Esto hay que ver también cómo garantiza la continuidad. Entonces, estos 3 yo les recomiendo mucho que busquen estos certificados o en su caso inviertan en implementar las buenas prácticas. Es el siguiente punto que yo les quería comentar, que es su gente que ya tienen preparada o que ya invirtieron en su preparación, practiquen
más que practiquen, implementen estas buenas prácticas. Implementen en su relación. Les vendrá de maravilla y les puede dar una mejor calidad. Ahora, si bien es claro que estas normativas van evolucionando a través del tiempo, ¿por qué? Porque no podemos comer elefantes de un solo bocado, sino van a ir evolucionando, pero lo importante es que le demos esa continuidad. A su vez, también pueden contratar a expertos, asesorías o consultorías externas que te permitan el apoyo, siempre buscando que estas consultorías también te dejen ese valor, te permitan no solamente implementar, sino que te dejen el conocimiento a tu gente para poder proceder y ejecutar estos sistemas de gestiones de buenas prácticas, como la parte de ISO 20000, ISO 20000, 28301, entre otras normas que existen, también de TIL, en la parte de versión 4. Entonces, si se dan cuenta, es un círculo. Es un círculo en el cual, con capacitación, te va a permitir implementar, generar valor a tu negocio, detectar los riesgos que existen en el mercado, en el cual hay que estar empapado. Uno de los controles de 25.000 que habla mucho es que hay que tener y estar empapados y actualizados con personales expertos referente a las nuevas tecnologías, a seguridad, los riesgos que existen en el mercado. Entonces, esos controles hay que implementarlos para estar actualizados. Y como último, lo que mucho apoyo a dirección. Mientras más la dirección esté dentro del trabajo, de los sistemas que se están implementando, mejor va a ser la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la ejecución de sus procesos o manuales o procesos que ejecutan sus servicios, ya sea de tecnología, de continuidad, de seguridad, de calidad, de cualquier norma de protección de datos. Eso va a beneficiar. La dirección tiene que estar inmensa, tiene que volverse un líder dentro de la asociación. Eso es una parte importante. ¿Por qué? Porque luego pareciera que la dirección se vuelve dictador. Y hay que convertirlo en líder. La dirección tiene que estar muy empapada, muy involucrada en esta parte. Desde saber qué incidencias pasó, seguridad, si es que tuvieron. Y también qué mejoras ha existido, impulsando a su gente a que el tiempo vayan mejorando estos sistemas que están implementando, los riesgos cada día detectando mejores, viendo si con los controles que han implementado, si los riesgos han disminuido, esos riesgos residuales, o siguen igual, y hay que enfatizar y meter mejores controles para disminuir su probable impacto. Y el trabajo en equipo, eso también es muy importante en este mundo de las normativas. Pues muy bien, chicos. Esto sería la práctica que les estaría dando. Estaría recibiendo las preguntas o dudas que tengan, que ahorita me vayan a decir, y comentarles que en esta pantalla tienen algunos contactos de los patrocinadores para cualquier cosa que busquen. Y a la orden quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Vamos a proceder a dar un espacio con el ánimo de puntualizar algunas de las inquietudes que se han planteado y que vos puedas profundizar sobre los elementos esenciales que el auditorio nos ha canalizado por la vía chat, que sigue abierto para quienes tengan interés de canalizar alguna de las inquietudes, pues con mucho gusto lo vamos a hacer a partir de este momento. Primero que todo, señalar, hay un comentario que dice, y que me gustaría que te refirieras a él: la ciberseguridad es el único riesgo que, si no se gestiona de manera proactiva, puede comprometer la información confidencial de empresas y personas. ¿Puedes referirte a este comentario, por favor? La pregunta es que la ciberseguridad es el único riesgo que existe ante este factor. Que si no se gestiona de manera proactiva puede comprometer la información confidencial de empresas y personas. Claro que sí. Efectivamente, es uno de los riesgos que hay que considerar en la parte de ciberseguridad. Imaginarse que, pónganse en el lugar pensando como uno propio, como persona. La persona es la empresa. Imagínense que nuestra información personal que tenemos guardada en nuestro correo personal o en nuestra nube es vulnerada o secuestrada. Y de repente nos llega un mensaje y nos dice, oye, tu información resulta que la tengo secuestrada por X razón que a lo mejor no tenía
los controles de parches de seguridad pertinentes, que no tenían los antivirus, que bajé un phishing, y tengo tu información. Si la necesitas, me vas a tener que dar cierta dinero. Entonces nos volvemos locos. Porque esto es que toda la información la tenemos ahí y no podemos operar, no podemos dar servicio. Eso es lo que hay que evitar. Y esto es lo que existe en mucho el secuestro de datos, por no tener los controles pertinentes. También les pongo el ejemplo para que uno como persona lo considere y lo traslade como empresa. Ahora, como empresa, te imagino la información que contiene de clientes, personales, de información para operar, que un malicioso nos secuestre esa base de datos. El riesgo es impresionante y el incumplimiento y la imagen, sobre todo, ojo con esto, la imagen de la oración se ve envuelta y a lo mejor no se puede volver a recuperar. Cuando ustedes pierden la confianza de un amigo, es difícil volver a recuperarlo, volver a confiar en él. Pues pasa lo mismo con las empresas. Si no se considera ese riesgo de la parte de seguridad, podemos perder imagen, confianza, credibilidad ante distintos clientes. Es muy importante, sí, Cero, que se considere este tipo de riesgos. ¿Cuál es tu valoración con respecto a la información en la nube? ¿Qué nivel de vulnerabilidad tiene y si existe, cómo prevenir para que sea menos vulnerable? Ok, bueno, vamos a entender que los riesgos van a existir en todos lados. Una de las principales que tenemos vamos a empezar con el primero, que mi pensamiento en cuestión de la nube. Hoy en día, muchas de las nubes ya están actualizadas y tienen los mejores controles de seguridad, grandes sites, grandes partes. Pero también existen empresas que se quieren subir a esta parte de este mercado, de este negocio, y su seguridad es muy baja. Entonces, aquí va mi punto. Lo principal, lo primero que hay que ver es qué acreditaciones, qué normatividades tiene certificadas que dan garantía de seguridad. Yo una de las que le doy es buscar, por ejemplo, que tengan acreditado 27017, 27018, que son protecciones a los datos y protección en la nube, que tenga buenas prácticas como 27000, que tenga de continuidad, que te garantice la continuidad. Entonces, mi recomendación es buscar ese tipo de certificaciones a estos proveedores. Y la otra, es importante que antes de todo, si tu información la vas a tener en la nube y tienes a clientes que te prohíben, de acuerdo a una regulación de ley de datos personales, que la información salga afuera, busca que tu cliente tenga respaldada tu información, tenga tu información en tu país natal. Entonces, esa es la parte de recomendación. Vulnerabilidades de la nube, gran parte de la vulnerabilidad hoy en día es por uno propio, el mal uso que le podemos dar. Hablábamos de la parte del celular que tenemos hoy en día. Tenemos acceso a nuestra nube, pero ese acceso, ¿qué tan seguro es? En el sentido de que si nosotros prestamos nuestro teléfono, si prestamos nuestras cuentas de usuarios, desde ahí, por más que el proveedor tenga las protecciones y las medidas de seguridad pertinentes, si nosotros le estamos dando, compartiendo usuarios a otras personas, ahí se nos vulnera. ¿Qué recomendación harías para las cooperativas de cara a tener mayor certidumbre sobre la seguridad electrónica de la información? O sea, si tuvieras que recomendar un poco a grosso modo, ¿cuáles serían algunas de las líneas de trabajo en materia de implementación de normas para lograr mayor fiabilidad y confianza en materia de información que se maneja en cooperativas? Ok. Lo voy a dividir en distintas partes. La primera es identificar las regulaciones de tu entidad referente a seguridad de información y privacidad de datos. Ojo en privacidad de datos. Segunda, las partes interesadas, ya sean tus clientes o internamente, ¿qué te están enseñando en seguridad? Esos dos factores y también la parte de datos personales con tus empleados internamente, esas partes te van a permitir arrancar en qué componentes, qué normativas o qué controles debes de cumplir de forma obligatoria. Segunda, hay que hacer un ciclo de información. Esto quiere decir, hay que hacer nuestro inventario de activos
y trazar de encontrar el ciclo de la información, ya sea comercial o de datos personales. ¿A qué me refiero? Nuestra información no se encuentra en el equipo de cómputo. ¿Y esa dónde se va? Se va a un servidor. Y también tenemos un respaldo en la nube. Ya estoy identificando en qué lado se encuentra nuestra información. También se tiene en los celulares. También en los celulares. En la memoria se ve también. Bueno. Entonces, todo eso, estás haciendo una trazabilidad de ciclos, dónde se encuentra esa información y podrás también interpretar, o más bien no, detectar qué tipo de información está en cada lado. Es decir, si es confidencial, restringida, a lo mejor solamente es de uso interno o es público. Eso es la segunda parte. Y la otra es, ya que tienes esto, pues hacer tu evaluación de riesgo. Ya con todo eso puedes hacer una evaluación de riesgo con amenazas principales que permitan detectar aquellas que se pueden materializar y con qué prioridad o qué impacto. Y también detectando tus fortalezas que tienes. Para, con último, implementar todos los controles de seguridad que puedan mitigar tus riesgos. ¿Con qué frecuencia considera que las cooperativas deberían realizar, o las empresas en general, incluidas las cooperativas, auditorías de tecnología de información para mitigar riesgos? ¿Cuál debería ser una periodicidad recurrente según su experiencia? Ok, mínimo una vez al año, mínimo. Lo que yo recomiendo es que sean bimestrales. ¿Y por qué? Porque haces esa continuidad. No se cierra solamente a que la gente piense que una vez al año me van a auditar internamente. Entonces, la recomendación yo lo dejaría en dos partes de auditorías internas. Una, que sea a nivel compliance normativo, cumplimiento de la cuestión de controles, y hacer también una auditoría en gestión lógica de gestión de vulnerabilidades. Es decir, que hagas un pentest, snifes las redes, que hagas un hacking ético, y yo lo recomiendo que este punto lo haga con personal externo de su compañía. ¿Para qué? Para evitar aquella manipulación de resultados. ¿Qué acciones considera prudentes para mitigar y controlar riesgos en aplicaciones móviles y web? Ok, en la parte de controles que recomiendo en aplicaciones. A ver, podemos vernos en dos puntos. En la parte de cuando estemos haciendo desarrollos de aplicaciones, primero hay que identificar los requerimientos de seguridad que nos haga nuestra parte interna. De ahí vamos acá qué controles son pertinentes. Pero siempre, siempre, siempre consideren la seguridad en la planificación de desarrollo de aplicaciones y no después. Uno de los errores que convencemos es que queremos meter la seguridad posterior a las pruebas. Y no, hay que considerar la seguridad al momento de hacer nuestra planificación de desarrollo. Segunda, en la parte en cuestión de web, me decían, bueno, en este punto, y también va mucho en las aplicaciones. Aquí, uno de los puntos principales que yo recomiendo primero es bloqueo de URLs que no sean necesarios para el trabajo. Bloqueenlos, totalmente bloqueenlos. Y uno de los principios que mantenemos aquí mucho en seguridad es bloquea todo y habilita lo que sea necesario para la cuestión de trabajo. Y así es más fácil en esta parte. Otro de punto que les voy a recomendar es snifeen su red de trabajo. Snifeen su red para ver cómo se encuentra su red pues ya internamente. Y esto también va mucho de la cuestión de la web. Existen una gran cantidad de millones de correos falsos con el ánimo de realizar estafas al usuario directo. ¿Qué opinión le merecen los conceptos de captching y walling alrededor de este tipo de acciones de cara a poder prevenir acciones de correos maliciosos o falsos o malintencionados para el tema de estafas en general? Pues bueno, viene bien siempre y cuando se actualicen. Porque como bien lo dicen, los maliciosos siempre van, cuando es detectado uno, ya están pensando en otro, y otra forma, y otra forma. Entonces, aquí hay que actualizar nuestro directorio. Siempre hay que actualizarlo. Y otro punto, sensibilicen a su gente de que sobre este tema, que sepa que existe.
Okay. ¿Qué puedes decir sobre la visibilidad de las direcciones IP? A ver, la visibilidad de la IP, al final, vamos a ver, la IP es una información confidencial de la empresa, vamos a empezar con ese punto. Pero la visibilidad que le vayas a dar va a depender de la necesidad del trabajo que le des. Okay. Mi opinión es, yo lo recomendaría es que no sea visible, al menos que sea necesaria para algún fin pertinente. Ya usted se refirió en la presentación a la pertinencia y la importancia no solo de la actualización tecnológica desde el punto de vista de software y hardware, sino al tema de la inversión en personal, en las capacidades y competencias de la gente. Amplíe un poquito de detalles en relación a esa visión del fortalecimiento de las competencias de la gente de cara a poder mitigar riesgos en materia TI. Ok. Si nuestra gente no se encuentra capacitada en temas específicos, ya sea pues de ciberseguridad, procedimientos de TI, procedimientos normativas de ISO, auditorías, etc., varios cursos. Cuando hacemos nuestra evaluación de riesgo tenemos que tener esa competencia desde cómo hacerlo. ¿Cuál sería nuestra forma adecuada para generar los riesgos? Competencias y con el conocimiento podemos abordar a las distintas amenazas que a lo mejor sin una prueba de conocimiento no la identificaríamos. Y también la otra, que recuerden que hoy en día estamos mucho en la parte de que sea ágil las cosas. ¿Y cómo vamos a hacer ágiles? Que sean concretas, efectivas, eficientes y efectividades. Y lo vamos a lograr con la capacitación, con los conocimientos que hoy en día están en el mercado. Otro punto, pues también, si en dado caso ustedes van a buscar una herramienta de riesgos, de gestión de riesgos, pues hay que estar preparado con esas herramientas, conocer las herramientas y también conlleva a esta preparación. América Latina y el Caribe sufrió aproximadamente de 3 millones de intentos de ataques de virus y malware en el primer trimestre del año por medio de amenazas de phishing. ¿Qué medidas pueden tomar las cooperativas en sus estrategias para afrontar esta realidad? Bueno, si bien las protecciones de fireware, de todos los temas de correo que ya existen en el mercado, considero, y en cuestión de mi expertise, que gran parte de estas caídas o que han caído en esta vulnerabilidad han sido por sensibilización. ¿Por qué? Porque la gente le da clic o porque la gente piensa que lo están mandando. Yo considero que la tecnología, las herramientas existen, tecnológicas, pero nos falta sensibilizar a nuestra gente sobre este mecanismo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo identificar que es un phishing o que es, una dirección clonada? ¿Cómo identificar que no es un correo de la empresa? También está el tema, antes me preguntaban el tema de correos, impedir que salga información a dominios personales, por lo cual, y también entrada. Eso también frena ese tipo de amenazas. Respecto al igual el tema de auditorías de tecnología de información, nos plantean que por dónde sería lo correcto, según su experiencia, iniciar el tema de las auditorías. Temas de licencias, temas de desarrollos, temas de uso inteligente de los datos. ¿Por dónde debería iniciar el tema de la auditoría según con tu criterio? ¿Cuál sería como un guión a considerar a la hora de hacer auditoría de TI en las organizaciones? Perfecto. Primero, antes de todo, hay que empezar con un objetivo que nos dé dirección. ¿Qué es lo que buscan hacer? Hablar de auditoría en TI puede ser tan gigantesco como acotado a la necesidad. Entonces, primero, 2 puntos, el objetivo y el alcance. ¿Qué es lo que van a verificar? ¿Por dónde hay que empezar siempre? En cuestión de qué está aprobado, qué está validado por la empresa. Es decir, en cuestión documental, políticas, manuales. Y segundo, irnos ahora sí, a las herramientas.
ya a la ejecución de estas políticas, los registros, con lo cual ya nos metemos a revisar logs o registros de estas ejecuciones de esta política. Por ejemplo, la parte de, vamos a revisar borrado seguro. Bueno, pues hay que revisar si realmente hay un historial de borrado seguro o hay evidencia de certificación. Entonces, mi inicio, lo que yo les recomiendo es que empecemos primero a qué es lo que está aprobado para pues, ver la ejecución. Y no háganlo, también lo pueden hacer por partes. Las auditorías no quiere decir que una auditoría te van a llevar meses haciendo todo TI. Pueden partirlas, pueden hacer una diversificación. A lo mejor lo programan una auditoría en cierto periodo solamente para puro documentar. Y luego la otra va a ser para verificar los servidores, la transferencia de información. O luego va a ser una auditoría en cuestión de redes. Pueden diversificarla en el transcurso del año, ese distinto auditorías de distinto alcance. Esta nueva condición en que nos ha puesto la humanidad de la pandemia nos obligó a hacer teletrabajo sin estar preparados para ello en muchos casos, salvo algunas organizaciones que por su tradición ya lo hacían. Hoy la mayoría lo estamos haciendo sin haber preparado muchas condiciones. Algunos temas tienen que ver con el tema de las competencias del personal para hacer teletrabajo. Segundo, las condiciones del hogar para poder hacer teletrabajo. Y tercero, una serie de gastos de inversión que en la mayoría de los casos tiene que asumir el trabajador para poner a tono una capacidad tecnológica que probablemente con la cual no contaba. ¿Qué opinión te merece el tema de esta nueva transferencia a modalidad de teletrabajo y de las condiciones mínimas requeridas para poder efectivamente operar con eficiencia? Ok. En primera, vamos a verlo. Es bueno y malo, ¿no? A la vez. Vamos a ver, ¿por qué bueno? En primera, nos da un poco más de vida al trabajar fuera. Esa confianza de ver a tus hijos, de ver a tu familia, de estar trabajando a la vez y poder tener esa sensación, ¿no? A veces siempre estábamos en el trabajo, llegábamos a lo mejor a cierto hora y no teníamos hora de salida. Esto también nos permite, es una parte buena. En cuestión de inversión, si tal vez al inicio ahorita sea a lo mejor un gasto, posteriormente será una retribución. Y esto es, y de hecho, en cuestión de inversión o cuestión financiera, es por lo cual muchas empresas se van a ir a esta modalidad. ¿Por qué? Porque le perdieron el miedo. Y veamos, en cuestión de continuidad, ¿qué sale más caro? ¿Tener un sitio alterno rentado durante mucho tiempo que a lo mejor nunca lo vamos a ocupar? ¿O que tu sitio alterno va a ser home office y la renta pues no va a existir? Solamente es tener un adecuado, a lo mejor dar un escritorio y una adecuada, apoyar con la red a sus trabajadores con cierta seguridad, te va a beneficiar más en cuestión de inversión. La otra, ya existe, desafortunadamente nos pasó otra pandemia, pero también nos pegó en un momento donde existe la tecnología. Hoy en día existen las plataformas. Tal vez si nos hubiera pasado en unos 15 años atrás, sí que la habíamos sufrido más, porque no estábamos tecnológicamente preparados muchos. Entonces, la tecnología existe. La cuestión es ahora, y lo que nos puede pegar más, hay que prepararnos, es adaptarnos al cambio. La adaptación al cambio, en llevar este punto de trabajo a distancia, en meterle seguridad a nuestros equipos de cómputo, de las empresas, a los trabajadores que van a trabajar. Creo que eso es lo principal que nos viene hoy en día, pero considero que si bien esto vino para quedarse, también nos va a venir beneficios mutuamente. Y en el caso, para adicionar a esta inquietud de ese teletrabajo que se hace con un dispositivo personal, un computador, un desktop, un laptop o un celular, que es personal y que está haciendo trabajo para la cooperativa o la empresa en este caso, ¿qué opinión te merece? ¿Qué medidas de mitigación o de prevención hay que tomar al respecto? Ok, una de las principales medidas que considero de forma inmediata es meterles el antivirus de la organización. Primero hay que verificar que tenga antivirus. Segunda, tener un mantenimiento continuo a su equipo de cómputo
para verificar que esté adecuadamente. Si bien, y otro también, también ustedes como empresas deben de protegerse, y es que firmen acuerdos, contratos, que el propietario de este equipo personal lo va a ocupar para cuestiones de trabajo y que no va a interferir en cuestiones de datos personales de su cliente. Segunda, una de las cosas también importantes es que todas las políticas que van a poner de uso de equipo personal para trabajo esté documentado y se lo hagan saber a la persona que lo va a usar en forma de... Entonces, mi recomendación sería que si se pudiera invertir y que no use su equipo de trabajo, su equipo personal para trabajo, sería mejor que ustedes le dieran las herramientas. En dado caso que no, ustedes le inyecten y el mismo usuario lo permite también, las medidas de seguridad mínimas de antivirus para sus equipos de cómputo y que la información que estén trabajando solamente se quede en la nube. Y es que Muy esté en bien. la nube o en su servidor. Y una última inquietud, Alejandro, y tiene que ver específicamente con lo que señalábamos al inicio, y es la cantidad considerable de personas vinculadas a las cooperativas y que naturalmente nos suministran una gran cantidad de información y datos que se acumulan a lo largo de un historial de muchas décadas en las cooperativas. ¿Cuáles, de acuerdo con tu experiencia, cuáles serían algunas estrategias y metodologías para el manejo inteligente de los datos, para hacer un uso inteligente de ese dato que estamos acumulando y que probablemente a veces acumulamos, pero que no le sacamos, no le multiplicamos el valor que en sí mismo contiene? Ok, vamos a empezar con el primero, y es darle un ciclo de vida. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener almacenado? Al tiempo que ustedes lo digan también hay que actualizarlo, porque puedes tener una base de datos gigantesca, pero ¿qué pasa si ya ni existe? A lo mejor ya se desactualizó. O también hay que actualizarla. Entonces tenemos uno que es el ciclo de vida, para cuánto tiempo podemos tenerlo, y en su periodo también de actualización, para tener más ese valor que sean datos reales. La tercera, esa información tiene que tener las medidas de seguridad mínimas pertinentes, es decir, si la vamos a tener en la nube, pues verificar que la información, con el proveedor que se tenga en la nube cubra con, ya sea con políticas de acceso pertinentes, también de borrado. Ustedes pueden checar con su proveedor y también que les garantice la parte de los sellos de certificación. O si lo van a tener en servidores, pues tenerlos ordenados, tenerlos con controles de acceso de perfilados a ciertas personas. Es decir, que no cualquiera pueda acceder, sino ciertos perfiles nada más tengan derechos. Y esos mismos perfiles también tengan sus privilegios. Algunos pueden tener de lectura, otros de escritura. Entonces también meter mucho esa parte de control. Uno de los puntos que yo considero que deben de todo esto que he hablado es la parte del ciclo de información. ¿Por qué lo repito mucho? Porque va a haber un momento en que tienen que borrar lo que ya no se actualice o lo que la gente ya no quiera tenerlo. Entonces, el borrado seguro es muy importante meter. En cuestión de medidas de seguridad, creo que serían las recomendaciones principales que podría dar. No sé si había otro punto que no haya escuchado. Básicamente me parece que está bien. Creo que tal vez te pediría un último comentario. Hay un señalamiento que has hecho, me parece una frase muy importante que dice: mayor tecnología, mayor riesgo. Quisiéramos que hagas un comentario final en torno a lo que hemos transcurrido en este espacio entre tu presentación y las inquietudes planteadas por el auditorio, para cerrar entonces con tu presentación. Un comentario final en esa lógica de que naturalmente nos hemos sumado a un tema de revolución tecnológica e informática y que esto implica mayores niveles de riesgo. Perfecto. Pues va mucho de la mano esta parte, de que mayor tecnología, mayor riesgo. Entonces, a mayor riesgo tenemos que tener mayor conocimiento y mayor sensibilidad. Es decir, saber que un equipo tecnológico, cómo se usarla y qué medidas de seguridad, qué metemos a casa, qué metemos a la empresa.
mi comentario es hacia ese sector. Hoy en día nos vamos a enfrentar a riesgos tecnológicos que si bien ya teníamos considerados ahora y mitigados, ahora se pueden aumentar su probabilidad de materialización. Y también se nos van a inventar otro tipo de nuevos riesgos que a lo mejor no teníamos considerado. ¿Por qué? Porque nos viene nueva tecnología, mayor facilidad. Entonces, me quedo con esta pequeña frasecita que complementando la que es a mayor riesgo, mayor, mejor evolución de tecnología, mayor riesgos, y a mayor riesgo también se va a necesitar mayor sensibilización y mayor capacitación para poder mitigar. Estimado Alejandro Flores, pues muchas gracias por tu presentación. Para todos los amigos y amigas que nos acompañan en este momento, también reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia. Esta es un área de trabajo fundamental para el desarrollo de organizaciones y empresas, y naturalmente, más allá del tema de poder abrir este espacio de intercambio resumido sobre la temática en cuestión, será parte, digamos, de una agenda de trabajo que de manera conjunta el grupo de organizaciones que hemos auspiciado este esfuerzo, pues tendremos como oferta de servicios para poder hacer lo mejor para custodiar adecuadamente la información de nuestras organizaciones y pues, sobre todo personas relacionadas. No sé si se encuentra en el auditorio, está nuestro compañero Carlos Montero en este momento, creo que ya está por acá, para efectos de que nos haga las palabras de cierre, reiterando nuestro agradecimiento a Alejandro, también a nuestros colegas de Aplica, New Horizons, a Concilium y a GSB Global por este apoyo que nos han brindado en poder hacer una alianza de trabajo conjunto y llevar información de primera fuente sobre la pertinencia que tienen estos temas para el desarrollo de nuestras organizaciones. Don Carlos Montero. ¿Se escucha bien, don Luis Guillermo? Se escucha perfectamente. Muchas gracias. Ha sido de gran interés y de gran profundidad la charla que hemos recibido el día de hoy, pero también debo decir que todas aquellas cooperativas que manejan información más allá de la simple operativa y tiene que ver con terceros, debemos tener claro que tiene que haber un comité de TI, el Comité de Tecnología de Información, y de ser preferible, aunque el costo es un poco mayor, tener un oficial externo para la seguridad de la información. Es necesario si queremos seguir compitiendo, si queremos seguir además resguardando la información de las personas asociadas y de alguna manera de proveedores, de gente externa y de otros, hasta amigos de la organización, que se requiere tener información que sea efectivamente confidencial. Reiterar el agradecimiento de parte de la CCCA y el acompañamiento que hemos tenido de más de 160 personas de toda América Latina, y digo el Caribe separado porque también en el Caribe hay personas que no son de lengua materna anglosajona y no todos son del origen de la península ibérica. Por lo tanto, la Confederación se nutre cada vez más de organizaciones multiculturales y por lo tanto eso nos hace crecer. Muchas gracias a los organizadores como administración de CCCA, al grupo Aplica, Concilium y a todo nuestro expositor, muy amable, muchas gracias y se le ha entendido perfectamente. Que tengan una bonita tarde para el resto de América y buen día para la parte de Centroamérica. Buenos días. Muchas gracias, don Carlos, y en su representación agradecerle a todos los amigos y amigas que nos han acompañado, reiterando esta posibilidad de poder en lo sucesivo plantear una agenda integral de trabajo de este grupo que va a tener la posibilidad de decirles a las cooperativas y facilitarles condiciones para poder implementar procesos de desarrollo para efectos de atenuar todo el tema de las contingencias en un campo tan importante como tiene que ver con el tema de ciberseguridad, gestión de riesgos y sobre todo mantener la confianza con esa base asociativa de personas, hombres y mujeres que confían en nuestras organizaciones y que tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de la información con la cual contamos. A todos y todas, muchas gracias.